Hola, muy buenos días, queridas y queridos estudiantes. Voy a dar inicio con la sesión del día de hoy sin participantes. Como la vez pasada, pues espero que se puedan integrar a las sesiones. Creo que es un buen espacio para la discusión, reflexión y sobre todo un espacio para que podamos compartir algunos puntos de vista sobre los temas relacionados con nuestra asignatura de modernidades latinoamericanas. Entonces, yo sé que hay varias actividades y justo por eso se guardan estas sesiones para que puedan consultarlas de manera sincrónica en el momento en el que ustedes puedan revisarlas, pero pues sí es algo importante que asistan a estos espacios. Entonces, independientemente de la hora en el que vean este video, recuerden que este es un espacio en el que, pues más allá de la interacción que podamos tener, es un buen espacio para nutrir las discusiones y cumplir con este objetivo que tenemos en esta asignatura, que es el desarrollo de su pensamiento crítico, de la contextualización de lo que vivimos en esta realidad latinoamericana. Entonces, pues solo la cordial invitación a que en las futuras sesiones pueda contar con su presencia y participación, ¿no? Bueno, la agenda del día de hoy va a ser revisar un poco los contenidos. En este caso vamos a tener la unidad temática número 4 o el módulo 4 que lleva por título Arte y Cultura en la América Latina. Fíjense que este es un punto muy importante dentro de nuestro curso porque el arte, al ser una representación de este desarrollo y ascenso de las, digamos, condiciones humanas, nos sublima a tratar de entender cuál es la situación contextual en la cual se desarrolla el arte. Como lo veíamos un poquito en la sesión pasada, mucho del pensamiento que se teje dentro de un contexto sociohistórico específico, pues está limitado por supuesto, por las estructuras como serían el derecho, la política, la economía y sobre todo por los sistemas de creencias que imperen en esa época determinada. Justamente el arte parte un poco también de eso. Sin embargo, como hemos visto, el desarrollo de América Latina ha sido un poco contextual y dirigido por otras órdenes de pensamiento, sobre todo a lo que ha proliferado teórica y prácticamente en Europa Occidental, sobre todo, y lo que se ha generado en Estados Unidos. Esto como formas paradigmáticas de organizar la sociedad, ¿no? En este caso, pues, ¿cómo podremos entender el desarrollo y la institucionalización del arte en Latinoamérica, ¿no? Pues son un buen de situaciones que han inferido y hay que revisar un poco también la construcción del mismo arte, ¿no? Es decir, nosotros, si nos pusiéramos en la posición de algún artista, ¿cuál sería el propósito de esta producción que podríamos denominar no solo producción artística, sino producción cultural? Todos los ejes y reflejos que puede tener algún objeto artístico va a tener sus repercusiones en el entorno cultural, es decir, estas nuevas formas de apropiarnos y esta construcción simbólica de los objetos que nosotros consumimos. Lo vemos muy seguido en la actualidad, sobre todo al haber tantas redes sociales y al haber tanto desarrollo de contenido, podemos ver que hay una serie de opciones viables y consolidables para nosotros como sujetos, desde lo que serían creaciones artísticas multimedia hasta como lo podrían ser construcciones artísticas objetivas, como lo podría ser alguna escultura, todo este tipo de representaciones o performance que se hacen como arte posmoderno incluso. Entonces, revisar un poquito cómo ha sido la conformación de estos estadios artísticos en Latinoamérica, pues se vuelven importantes porque al final se vuelven organizadores de la vida del hombre en sociedad, ¿no? Como parte del desarrollo temático para estos contenidos, vamos a tener modernización e institucionalización del arte en la cultura burguesa, que será como una remembranza, sobre todo dirigiéndonos entre lo que sea siglo XIX y XX, de cuál fue esta trayectoria del arte, ¿no?
vanguardia política contra vanguardia estética en América Latina. Y aquí tenemos como, ¿cómo decirlo? Una disrupción del paradigma artístico, ¿no? ¿Con qué propósito era generado precisamente el arte, ¿no? Lo siguiente sería posmodernidad, el arte después del fin del arte, posautonomía e inespecificidad y finalmente nuevos movimientos sociales, protesta social y arte en América Latina, multiculturalismo e interculturalidad. Aquí retomaremos sobre todo para entender un poco de lo que se refiere la cultura, algunos conceptos de Néstor García Canclini, un antropólogo argentino ya desde hace muchos años radicado en México, pero que nos ofrece precisamente un concepto de multiculturalidad, ¿no? Y de estas hibridaciones culturales que de repente permean a la sociedad y que terminan entretejiendo, pues, un asunto de hibridación simbiótica en cuanto a las prácticas y consumos culturales que tenemos como sociedad, ¿no? Entonces, lo primero es la modernización e institucionalización del arte en la cultura burguesa. Como yo les decía antes, el arte, y hablo de antes, de mucho tiempo antes a nuestra época, sobre todo cómo se institucionalizó el arte en un principio. Esto nos lleva un poquito a la Edad Media. En la Edad Media, el arte era parte de las élites, porque eran las élites aquellas que podían producirlo. Es decir, podría poner un ejemplo. Antes no había fotografías. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas de alta alcurnia o personas con una posición estructural en la sociedad de alto nivel, lo que proclamaban era pues tener insumos, ¿no? Que representaran el linaje de cierta familia. Entonces, para esto mandaban a elaborar retratos que eran hechos por pintores o por artesanos de la pintura o incluso bustos o esculturas, ¿no? Dependiendo de cómo se quisiera consolidar la trascendencia de este linaje. Con el tiempo este tipo de cosas, ¿no? Solo pertenecían a la élite porque las clases sociales bajas era demasiado caro y no eran productos que se pudieran hacer de manera inmediata, tenían un largo periodo de elaboración, entonces realmente era muy complicado, monetariamente hablando, pues poder conseguir alguno de estos objetos artísticos, ¿no? El asunto es que justamente el arte se empezó a hacer como algo sectorial, algo únicamente para ciertas condiciones o clases sociales. Incluso dentro de la política, ¿no? Empezó a funcionar como medios de ¿cómo decirlo? Medios propagandísticos para difundir ya no solo figuras políticas, lo que podría ser un representante, ¿no? Sino lo que podrían ser, por ejemplo, ideologías o este tipo de consideraciones, ¿no? Entonces, para mí, la Edad Media, ¿no? Y el fin de la Edad Media y el inicio del renacentismo, pues cambia un poco este tipo de conductas, aunque, ojo, seguía siendo parte de las élites sociales, pero se empiezan a difundir sobre todo este tipo de efectos artísticos para la sociedad. Es decir, una de las cualidades es que se hacían asociaciones míticas o socioreligiosas en la producción artística. De repente, por ejemplo, encontramos algunos de estos productos, como lo podría ser las cúpulas de la Capilla Sixtina, ¿no? Una iglesia que pertenecía, sí, a las élites, pero también al orden público, y entonces empezaba a difundir ciertas condiciones de este arte. No solo esto, empezaban a ver como figuras o esculturas que se instalaban en las grandes plazas públicas para hacer una representación del poder de quien estuviera a cargo en ese momento, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Con la ruptura que proclamó el renacentismo y el agotamiento de lo que fue la Edad Media, empieza a haber otro tipo de construcciones. Una de estas construcciones o uno de estos productos artísticos o culturales, como quieran denominarlo, fue el invento de la primera imprenta por Gutenberg, ¿no? Él lo que quería, el objetivo de crear la imprenta y ya no hacer las Biblias de modo artesano o rudimentario, antes se configuraban las placas, ¿no? Con las letras del abecedario para hacer una página. Entonces, dentro de estos tablones se entintaban cada una de las letras, que
por lo regular eran cubos y se imprimían dentro de las hojas, ¿no? Con la llegada de la imprenta se podían hacer de manera masiva y el propósito era justo ese, que cada hogar tuviera una Biblia y que pues con esto se pudiera difundir. Esto siento que es un eje transformador, ¿no? De la masificación de lo que sería el arte, ¿no? O de la cultura, en dado caso, porque algunos dirán la Biblia no es arte, ¿no? Se vuelve un libro de literatura para algunos, un libro de pensamiento dogmático, socioreligioso, etcétera. Pero hablemos como de construcción en esta distribución masiva de la cultura. Esto fue un gran avance para la humanidad porque de repente ya no solo podía ser la Biblia, sino otro tipo de construcción y consigo mismo trajo un tipo de acercamiento con la población. Es decir, de repente se podía difundir, ¿no? Con mayor amplitud cualquier elemento de producción artístico-cultural, ¿no? Que fuera de tipo escrito. Justamente, ¿no? El siglo XIX, perdón, siglo XVIII, recordemos que empieza a haber una serie de transformaciones a partir de lo que trajo consigo la revolución industrial. La revolución industrial no fue solo un cambio del modelo productivo que había imperado en la humanidad hasta, digamos, el siglo XVII con el inicio del mercantilismo, sino que justamente, ¿no? Con estas nuevas corrientes teóricas que fue la economía clásica, los fisiócratas y toda esta serie de revoluciones que se estaban instrumentando en ese momento, el desarrollo de enclaves productivos, el cambio de modelo de producción del taller a la gran industria, pues durante la revolución industrial pues trajo un eje de comportamiento social muy diferente hasta lo que a ese momento se había establecido. Justamente es aquí donde las teorías marxistas, rescatando como el sistema de clases sociales que imperaba en la época, pues se vuelve fuerte. Esto trajo consigo, y después de varias corrientes artísticas, ¿no? Una que es muy importante para mí, que es el realismo social, ¿no? El realismo social se vuelve tan importante porque se sale de todo el paradigma que era lo artístico. Hasta este momento el arte era como exaltar aquellas cualidades estéticas o afines a un modelo idóneo ¿cómo decirlo? Como de apreciación, ¿no? De lo bello. Y justamente el realismo social lo que trata es de representar la vida como era en realidad, es decir, lo más cercano sin exaltar aquellas cosas, ¿cómo decirlo? Eh, pues sin estas cualidades estéticas, ¿no? Entonces el realismo social empieza a servir mucho para poder entender cómo era la realidad, porque sí, ¿no? Se podrían retratar las grandes fábricas, el desarrollo tecnológico, industrial, etcétera, pero muchas veces se oscurecía cómo era la vida, ¿no? Entonces, justamente empieza a ver, ¿no? Como cuáles son estos insumos. En este momento empiezan a construirse también otras relaciones del sujeto con la estética, ya no solo a través de efectos artísticos como lo sería la escultura, perdón, la escritura, la escultura, la pintura o alguna otra de las bellas artes, ¿no? Como lo sería la danza, etcétera. Empieza a haber otro tipo de insumos para lo que sería como la producción artística cultural, ¿no? Desde la indumentaria, por ejemplo, los grandes diseñadores de modas con los insumos que se traían, por ejemplo, de Oriente Medio o de América misma, pues empezaron a traer otra serie de estéticas a la composición social de la época. Entonces la sociedad se empezó a permear, ¿no? Se empezó a permear acorde a lo que se vivía en cada una de las posiciones jerárquicas sociales en las que se vivía. Y justamente el realismo social viene a descompensar todo esto que se había programado como el prototipo utópico de lo ideal como aspiración social. Entonces, justo aquí empezamos a ver, ¿no? Cómo nos podríamos, ¿no? O cómo podríamos darle esta relevancia a la producción artística y cultural dentro de estos esquemas sociales tan complejos que se estaban, si bien no inaugurando, pero sí bien modificando. Entonces, suelen suscitarse este tipo de condiciones en donde el artista tiene que determinar qué es aquello que quiere expresar, ¿no?
justamente, ¿no? Empieza a haber una serie de revoluciones en cuanto a los paradigmas de cómo puede ser utilitario, ¿no? Digamos, el arte, ¿no? Justamente nacen aquí, ¿no? A finales del siglo XX, perdón, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, dos tipos a lo que se le denominó vanguardia. Recuerden que la vanguardia lo que proponía como corriente, digamos, social, ¿no? O artística, pues era ir a lo avanzado. De hecho, precede a lo que sería el modernismo, ¿no? Eh, la vanguardia criticaba como lo establecido hasta ese momento, ¿no? Y quería ir un poco más allá de lo que nosotros teníamos como conceptualizado en ese momento como no solo como arte, sino a todo este tipo de condiciones sociales que habían imperado hasta ese momento en la sociedad, ¿no? Entonces, lo que se pretendía, ¿no? Era como tratar de responder a las problemáticas, a las condiciones que se habían digamos, sostenido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, un poco, ¿no? Dentro de estos dos movimientos, pues lo que se pretendía era una transformación de las estructuras precedentes, ¿no? Y tener nuevas concepciones sobre qué era lo benéfico, qué era lo ideal o qué era lo adecuado para las condiciones políticas, sociales, ¿no? Y sobre todo cómo a través de ciertas producciones artísticas o culturales se podrían modificar estos ejes, ¿no? Mucho de esto empieza a ser, ¿no? A generar cierto tipo de, ¿cómo decirlo? Como de corrientes artísticas, ¿no? Entonces, dentro de la política vamos a poder ver, ¿no? Que se buscaba justamente como estas campañas propagandísticas para mantener el eje de lo establecido, es decir, la consolidación hegemónica del poder que se hubiera podido obtener en ese momento por la figura que estuviera en el cargo, ¿no? Y luego vamos a tener, ¿no? La vanguardia estética como parte de este apoyo que se buscaba, ¿no? Consolidada a partir de las nuevas instituciones que habían nacido para dar este eje de sostén y de, ¿cómo decirlo? De subsidio a la sociedad, ¿no? Durante este tiempo, ¿no? Empieza a haber, ¿no? Una serie de transformaciones en los procesos históricos que había tenido la construcción artística en Latinoamérica, ¿no? Justo a principios del siglo XIX empieza a haber un desarrollo no solo en la pintura o en la literatura, también empieza a haber un desarrollo en lo que serían otros tipos de producción artística como lo sería el cine, ¿no? En México, la primera película con audio fue Santa, que fue una película de 1932, y de ahí se inaugura como el boom del cine el cine de oro mexicano, ¿no? ¿Y esto qué trae consigo? Pues grandes producciones con grandes artistas, ¿no? Pero todavía seguía habiendo como un arraigo muy cultural a las representaciones sociales de la época. Empieza a haber otro tipo de consolidación artística, como lo decía en la literatura, que eran como representaciones sociales, ¿no? De lo que los propios, ¿cómo decirlo?, arquitectos, productores artísticos o culturales, pues tenían determinado en la época. Muchos de estos insumos, ¿no? Sobre todo lo que fue a principios de siglo y un poquito más adelante ya con el nacimiento del boom latinoamericano en la literatura, que sería en los años 60, 70, ya con Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, etcétera. Pero digamos que previo a eso, ¿no? Toda la producción artística todavía estaba muy arraigada a procesos de construcción de la identidad nacional, es decir, a ejes, por ejemplo, colonizadores, ¿no? A hacer representaciones de cómo era la vida, por ejemplo, durante el virreinato, incluso películas sobre las condiciones de la conquista, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos que había todavía un arraigo, ¿no? A precisamente estas composiciones primarias, sociales primarias, ¿no? O sociedades en construcción, como lo podrían ser primero los ejes colonizadores o evangelizadores de la Nueva España, ¿no? También se hace como
esta vinculación con ciertos mitos o rituales sociales, ¿no? Empiezan a surgir nuevas teorías o teorización sobre este tipo de conceptos, ¿no? Y se empiezan a generar no solo obras literarias, sino ya, por ejemplo, como les decía, ciertas producciones, sobre todo durante la época del cine de oro mexicano, ¿no? Que también era reflejo en otras sociedades, por ejemplo, en el cine cubano, en la ciudad de Camagüey, que es como el centro cultural del país, pues podemos ver toda la construcción y el desarrollo del cine cubano que tuvo muy buena crítica durante mucho tiempo. En la actualidad yo ya no conozco tanto de cine cubano, no sé cómo está la producción, pero en su momento el cine cubano era meritorio. ¿Por qué? Porque traía una construcción, ¿no? Y representación de la sociedad a lo que había mencionado como parte de este realismo social del siglo XVIII. Entonces, se vuelve, ¿no? Como que a principios de siglo esta complejidad representada a través del arte. Y esta complejidad se refiere a todos estos insumos sociales que arraigaban, ¿no? Las nuevas estructuras que se estaban consolidando en ese momento. Y es decir, a principios de siglo, lo que tenía la corriente latinoamericana era todavía un profundo arraigo a las corrientes estéticas precedentes, ¿no? Y a todo aquello que le daba identidad a la sociedad, a la política y sobre todo a este eje, ¿no? De sumisión ante los procesos colonizadores y conquistadores que tuvimos de Europa desde el siglo XVI, ¿no? Entonces empieza a haber una serie de condiciones, ¿no? No solo para el eje latinoamericano, digamos, en su propia especificidad, ¿no? Porque tenemos a Luis Buñuel, por ejemplo, ¿no? Con Los Olvidados, si no me equivoco, que es esta imagen, ¿no? Tuvimos también como estos traductores de la sociedad a través, ¿no? De ciertas figuras de arraigo artístico que vinieron como a hacer proliferar ciertas identidades también, ¿no? Entonces, justamente empiezan a ser, ¿no? Una nueva corriente contemporánea que lo que proponía era como cambiar este discurso que se tenía, ¿no? Dejar un poco atrás todo este proceso de identidad nacional, ¿no? Que había permeado sobre todo en las primeras regiones de independencia latinoamericana, ¿no? Y brindarle con esto un poco más de autonomía, ¿no? Al discurso que podía retomar el artista en ese momento, ¿no? Entonces se vuelve súper importante de repente, tener en consideración, pues que la posmodernidad lo que traía, pues era el fin, ¿no? Del arte preestablecido hasta ese momento, desarraigarnos de todo este tipo de corrientes estéticas que habían permeado hasta ese momento y sí generar nuevas formas de arte, ¿no? Entonces empezamos a ver disrupciones artísticas hasta el momento, ¿no? Una de estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el muralismo mexicano, pues se vuelve eje paradigmático del movimiento posmoderno, ¿no? Ya se los he mencionado, pues tres grandes muralistas, ¿no? Que podemos destacar, pues son Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Álvaro Siqueiro, ¿no? Que ellos trataban de hacer estas representaciones sociales de la historia o de la trayectoria de la historia de México a través de grandes o magnas obras, ¿no? En espacios públicos, sobre todo para que la gente pudiera tenerlos presentes, ¿no? Hubo otras corrientes, justo en ese momento el surrealismo, ¿no? Que yo diría parte de los esquemas de Salvador Dalí, si no me equivoco, ¿no? Pero que se adoptaron de manera, digamos, hereditaria con otros personajes, como con Frida Kahlo, ¿no? En su obra Las dos Fridas, pues ella trata de exponer, ¿no? Estas compaginaciones que se hacen entre lo que sería, ¿no? Lo que almacena el cuerpo físico con lo que almacena el cuerpo espiritual, como lo sería la identidad, ¿no? La creación del cuerpo y la vinculación con el dolor. Entonces vemos que sin duda, ¿no? El posmodernismo sí trae sus rupturas con lo que ya se tenía preestablecido, pero que también venía todavía arraigado como por ciertas corrientes, pero se empiezan a dar estas rupturas a este modo, ¿no?
También empieza a haber otro tipo ¿cómo decirlo? Como de situaciones, ¿no? Ya posteriormente a todo esto y con la irrupción de nuevos sistemas sociales, ¿no? Empieza a haber nuevas formas de contenido en las estructuras artísticas que justamente se estaban instalando en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no va en cuanto nada más a producir o hacerte rico con el arte o famoso, ¿no? Lo que proponía el arte latinoamericano muchas veces era acabar con esta idea de colonización, ¿no? Desarraigarnos no del sentido tradicional indigenista como parte de la construcción de la identidad nacional, sino como verdaderamente un valor intrínseco al valor social que teníamos como parte de la región y cada uno en su propia especificidad, ¿no? También, ¿no? Parte de todo esto era hacer contracrónicas al discurso político o al subtexto que podría proponer el discurso político. De ahí que muchos de los movimientos artísticos empiezan a suscitarse a veces en la clandestinidad, ¿no? Empiezan a generarse nuevas categorías de análisis para la producción cultural o la producción artística, ¿no? Y uno de ellos era cuál era el régimen de identidad para Latinoamérica, ¿no? Justo fue una trayectoria que se empezó a desarrollar después de los años 60, 70, ¿no? Que era precisamente cómo podemos enriquecer el arte en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, se trataba de entender, ¿no? Esta integración de lo artístico, ¿no? Como parte de las funciones y el propósito de lo que pudiera tener, pues, estos productores culturales o de objetos de arte en ese momento. Justamente aquí, ¿no? Es importante retomar un poco a Bourdieu, ¿no? En donde él nos dicta de una manera muy racional, ¿no? Que el artista nunca va a estar liberado de la estructura social, ¿no? El artista va a estar siempre conflagrado por aquello que lo determina a él. Y esta producción artística va a estar muy permeada sobre todo por el propósito que tenga el artista con este objeto y el público objetivo al cual quiere dirigir su producción, ¿no? Es decir, en el momento en el que el artista se sienta a diseñar o a crear o a imaginar cómo va a ser su objeto de arte, pues va a estar condicionado por todo aquello que la sociedad le dictamine, ¿no? Y entonces, si va a estar determinado esta producción por lo que las estructuras le imponen al mismo sujeto, porque como lo decíamos al principio, ¿no? Todos estamos condicionados por la etapa en la que vivimos, por los límites de desarrollo, de pensamiento, de estructura política, económica, ¿no? Pero también por el desarrollo de las condiciones o limitaciones de la reflexión que nos permita la sociedad. Y entonces cuando uno se pone a diseñar, por ejemplo, un automóvil, ¿no? Pues ¿cómo lo imaginamos? Ah, pues con cuatro ruedas, con cajuela, con un cofre que almacena el motor, con asientos, con volantes y todo, ¿no? Pero si de repente quisiéramos pensar diferente, ¿no? ¿Cómo sería un automóvil, ¿no? Y entonces justo estas ideas posmodernas de los años 30 y 40, pues habían promovido nuevas formas de imaginar de estas producciones culturales, ¿no? ¿Y cómo eran los autos? Bueno, ya no tenían ruedas porque iban a volar, ¿no? Ya no eran con techos de metal, sino como ya podían volar, entonces tenían que tener toldos, ¿cómo se dicen? Ay, esto de se me fue la palabra, pero es como cuando uno va a un mirador, ¿no? A observar cosas, ¿no? Y entonces empezó a tejerse todo este efecto de la posmodernidad como nuevas formas de objetivar y de pensar la producción artística, ¿no? Entonces Bourdieu justo nos dice eso, o sea, el artista no puede salirse del todo de la estructura impuesta por la sociedad, ¿no? Y justamente aquí va a ir otro valor añadido, ¿no? La autonomía del artista no va a estar nunca, ¿no? Totalmente, ¿cómo decirlo? Nunca va a ser del todo autónoma e independiente de la estructura social. ¿Por qué? Porque lo primero es que las presiones estructurales van a determinar el objeto, la construcción del objeto artístico. Pero lo segundo y que muchas veces se vuelve más importante es el canal de difusión por el cual el artista quiera difundir esto, ¿no? Es decir,
Si va a ser una producción abierta como lo sería el muralismo mexicano, que se hizo en grandes espacios para que la gente pudiera observarlo, o se haría en una, por ejemplo, convención privada, ¿no? O en un espacio cerrado, como lo sería un museo, etcétera, etcétera. Esto va a ser el segundo determinante de la producción artística para el que produzca estos efectos, ¿no? Entonces empieza a verse, ¿no? Como, cómo ciertas condiciones podrían determinar, ¿no? El éxito de esta producción artística o cultural, ¿no? Para ello, pues decía Bourdieu, el arte no se tiene que ver de manera fragmentada, se tiene que ver en su conjunto con estas estructuras sociales, ¿no? Con estos canales de difusión, con el público al que se dirige, es decir, las condiciones en las cuales el público va a consumir este objeto artístico, ¿no? Entonces, para Bourdieu, en realidad no habla de producción artística como algo arbitrario, ¿no? O individual, ¿no? Sino él lo ve como un campo artístico donde una serie de factores, de variables, de elementos, pues interceden para que se dé este objeto artístico cultural, ¿no? Entonces esto se vuelve muy importante. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, ¿no? Por ejemplo, cuando van a la playa y se toman una foto, ¿para quién están tomando la foto? ¿Por qué se toman esa foto, ¿no? Justamente hay como ahora muchas teorías sobre esta revista turística, ¿no? En la cual, ¿no? Las fotografías tratan de simular otro tipo de grandes fotografías, ¿no? Por ejemplo, fotografías a modo de paisaje o fotografías que vemos en las revistas, los encuadres, las posiciones, que si la tomamos tres cuartos, que si la tomamos ahora en formato 16:9, en 4 tercios, en 21 novenos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay como muchas configuraciones dependiendo del objeto que nosotros queramos producir, pero por lo regular incluso ya tomamos fotos de los edificios y de todo este tipo de insumos espaciales que nos encontramos en el momento en el que somos turistas. Muchas veces estas fotos no las tomamos para nuestro propio repositorio de fotos, como lo sería un álbum fotográfico a la vieja usanza, el librote que venía con los celofanes para que las fotos no se maltrataran y se preservaran mejor en el tiempo, o incluso un álbum de fotografías digitales, en donde podamos cada año recordar, porque es lo que comúnmente nos presentan ahora las nubes digitales, ¿no? Independientemente del servicio con el que contemos, pero justamente para quién estamos tomando la foto, para nosotros, para nuestros amigos. Si es para nuestros amigos, pues a lo mejor hasta con bikini o con otro tipo de cosas que pudieran acentuar nuestra coquetería, etcétera. Si es para la familia, tal vez podría ser un poco con indumentarias más reservadas, etcétera, etcétera. Espero no decir nada políticamente incorrecto, pero quiero que entiendan cómo es un poquito la producción cultural, ¿no? De entrada, ¿no? Todas las posiciones estructurales por las cuales nosotros ya estamos en ese lugar, pues dictaminan el tipo de objeto que nosotros vamos a producir, ¿no? Y lo segundo, que era lo que decía Bourdieu, ¿no? Sobre qué canal de difusión lo vamos a exponer este objeto construido. Lo vamos a hacer, por ejemplo, nosotros a través de Facebook, a través de Instagram, a través de, no sé, de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, con la familia, que ¿quién tomó las fotos del viaje a no sé dónde? Ah, yo, pues pásalas por WhatsApp para que cada quien escoja sus fotos y luego ya cada quien lo sube a su red social personal, etcétera. Entonces, todo este tipo de condiciones, sobre todo hablando de nuestra época, ¿no? Pues condicionan, ¿no? Qué tipo de elementos, si vamos a salir en cierta pose, si vamos a tomar ciertas consideraciones para fabricar estos elementos y qué características van a tener, con qué indumentaria, con qué luz, vamos a salir en la foto, ¿no? Solo vamos a tomar, a lo mejor nos tomamos una foto de frente o de espaldas, porque para nosotros tiene una construcción simbólica diferente a la que pudiera tener nuestro público objetivo, ya sean amigos, familia, por ejemplo. Si son para compañeros de trabajo, ¿no? A lo mejor solo queremos mostrar
una parte y no todo, si es con la familia a lo mejor queremos mostrar más cosas, etcétera, etcétera. Cambia muchísimo, ¿no? La construcción o la producción de este objeto artístico dependiendo primero del contexto, después del medio de difusión por el cual queremos transmitir este objeto y finalmente a quién queremos destinar este objeto de producción. Dirán, bueno, pues es que ahora hay muchas formas de elaborar estos objetos y de difundirlos, y sí, precisamente esto ha cortado las distancias entre la producción cultural y la recepción de estos productos. Antes era mucho más complicado, primero para producir tal vez algún objeto artístico, porque pues a lo mejor se hacía con menos recursos tecnológicos como los que tenemos ahora, pero también los medios de difusión eran mucho menos logrados a lo que tenemos ahora disponible con tantas redes digitales. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, en cuanto a la producción musical, de los primeros artistas que yo recuerdo, Justin Bieber, ¿no? Que su gran aveniencia fue que renunció como a una productora musical y prefirió hacer su contenido y difundirlo a través, creo que en ese tiempo de YouTube. Otra, me parece que fue una británica, Lily Allen, que también dijo, no, yo ya no voy a hacer producción con las grandes discográficas y prefiero difundir mi contenido en redes públicas, ¿no? Y entonces esto también fue un rompimiento del paradigma, porque de repente la gente se podía hacer famosa compartiendo estas cosas de manera tal vez gratuita. Y entonces empieza a haber un nuevo eje de construcción, de apropiación, pero también de consumo de la producción artística. Entonces, esto para Latinoamérica, ¿no? Ha sido un usufructo de muchas de las condiciones, primero teóricas, ¿no? Porque, pues sí, la producción artística obedecía como una transformación del entorno social, del mejoramiento de las condiciones de vida, pero también a la es como decirlo, como a la reflexión e interpretación de la realidad social en la cual estábamos insertos independientemente de qué movimiento artístico estemos hablando, ¿no? Justamente, ¿no? Este tipo de transformación lo que traen pues son nuevas formas de producción, de difusión y de apropiación del arte. Para nosotros fue un poco complicado, ¿no? Como latinoamericanos, porque nosotros por ciertas condiciones de desarrollo de vida, recordemos que América Latina, ¿no? No la pasó muy bien a través de todo este tipo de movimientos políticos y sociales que se vivió en la época, pero que de algún modo también surgieron como estos movimientos ¿cómo decirlo? Como de disrupción cultural y artística. ¿Por qué? Porque el arte empezó a usarse para otro tipo de campañas, como lo podrían ser la resistencia política o los movimientos estudiantiles o los cánticos que se elaboraban en grupos clandestinos, etcétera. Hubo una nueva forma de apropiación del arte, ¿no? Y no ya solo como un entorno de conflagración para las difusiones estéticas o prototipos sociales que se proveían en la época, sobre todo fundamentado en lo que la vanguardia y el posmodernismo nos habían dictado, ¿no? Justamente podemos hablar, ¿no? ¿Cuál serían, no? Las ventajas de estas producciones artísticas, porque nosotros recordaremos grandes artistas que al momento, ¿no? De hacer sus producciones, de arte, pues no, tal vez no tuvieron el reconocimiento. Un caso muy dramático es el de Van Gogh, ¿no? Toda su vida pintó y muchos de sus cuadros ahora son de los más famosos en el mundo, pero que él no pudo hacer usufructo de toda esa producción artística, ¿no? Hay una historia, ¿no? En la que dicen que su hermano para pagar sus gastos en el psiquiátrico en el cual se encontraba, ¿no? Pues vendía sus cuadros. En realidad dicen que él nunca vendió ningún cuadro. Cuando fallece el hermano de Van Gogh, ¿no? Pues se encuentra su cuñada, me parece, ¿no? O la hija de la esposa de su hijo, ¿no? Todos los cuadros de Van Gogh y es cuando decide difundirlos y venderlos, ¿no? Entonces ninguno de los dos pudo lucrar o comercializar con esta producción artística, ¿no? Fue hasta tiempo después. Entonces, Van Gogh decía, ¿no? Que tal vez él era un pintor adelantado a su época, ¿no? Porque pues mucha gente no entendía en ese momento su arte, porque como les digo,
muchas veces el arte está condicionado por ciertas estructuras de pensamiento o de apropiación o ya simplemente de prototipo estético al cual, ¿no? Como artistas aspiramos a ser. Y ustedes lo podrán ver en esta época tan contemporánea a nosotros en Instagram, que incluso ha habido críticas sociales muy fuertes porque dice que proclama ciertos niveles o condiciones de vida que para la mayoría son inalcanzables, ¿no? Que codifican a través de sus puestos, a través de vender ciertas ideologías o paradigmas sobre lo que sería un estado de bienestar, no solo individual, sino social, ¿no? Es que como sociedad debemos aspirar a ser ricos, a tener estas cosas, a ir de viaje a ciertos lugares, a consumir ciertos productos. Entonces, más bien lo que nos empiezan a moldear son las estructuras a las cuales nosotros aspiramos a acceder. Y muchas veces esto no es que no se pueda, ¿no? Es que esos no son los objetivos que tenemos, ¿no? Como parte de un proyecto de vida individual. ¿Por qué? Porque los proyectos de vida se ajustan precisamente a nuestras condiciones digamos, yo quisiera decir socioculturales, políticas, económicas, teológicas, filosóficas, etcétera, ¿no? Pero que sí obedecen mucho a la posición estructural en la cual estamos insertos. Pues una de las grandes críticas que se ha presentado en nuestro país y en la región latinoamericana es la falta de movilidad social, es decir, la falta de poder transitar de una estructura social a una mejor, ¿no? Es el ascenso social lo que se critica en Latinoamérica, ¿no? Y regularmente se presenta así en todas las sociedades. Sin embargo, las condiciones de lo que se ha denominado tradicionalmente, sobre todo por una corriente de pensamiento económico americano, norteamericano, de Estados Unidos de Norteamérica, que es la clase media, ¿no? Si ya desde tiempos de Marx se hablaba como de la clase media, como esta clase capaz, ¿no? De articular, ¿no? Ciertas condiciones de vida, ¿no? Por el acceso a cierto tipo de oportunidades para el desarrollo o un correcto proyecto de vida, es decir, que tuvieran las condiciones suficientes para poderse desarrollar no solo en la subsistencia, sino también en lo lúdico y estético, ¿no? Lo que sería pues acceso, por ejemplo, al teatro, al cine, etcétera, ¿no? Como parte del desarrollo integral de nosotros como seres humanos. Es entonces aquí donde en Latinoamérica se ha tendido a redefinir muchísimo qué es la clase media, ¿no? Y en algún punto ciertas variables nos indicaban cuál era la clase media. Tal vez a algunos de ustedes les ha tocado hacer algún estudio socioeconómico, ¿no? Y bueno, les preguntan que si tienen coche propio, que si rentan no es casa propia, que cuántos focos tienen en su casa, que cuántos enchufes, ¿no? Que cuántos baños, cuántas habitaciones, que cuántas personas viven. Esto lo retoma mucho el INEGI como para ver cuáles son las condiciones en las cuales se está desarrollando la sociedad en ese momento, ¿no? ¿Por qué se vuelve importante, ¿no? La estratificación social en cuanto al arte, ¿no? Porque justamente mucho de la producción artística pues se va a basar en cuanto a cuánta gente o cuánta población puede acceder a ese recurso artístico, ¿no? Si bien el Estado debe proveer de ciertas condiciones, mucho de la producción artística va a estar cerrado para el usufructo o las cualidades económicas que tenga acceso la sociedad, ¿no? Y entonces es aquí donde yo les hago estas tres preguntas, ¿no? ¿Cómo crear de cara al innegable peso del mercado? Es decir, vamos a producir para hacernos ricos, vamos a producir como dicen, por amor al arte, porque es lo que nos gusta, porque es la idea que queremos compartir. Si nuestras ideas, nuestra producción artística fueran abatidas por la crítica social, por el público al que queremos dirigir nuestra producción artística, ¿seguiríamos produciendo lo mismo? ¿Cambiaríamos de objetivo? ¿Cambiaríamos de producción o cambiaríamos de público? ¿Qué podríamos hacer, no? La mejor opción es crear de acuerdo con los criterios comerciales y redituables, ¿no? ¿Ustedes qué consideran, no? Vamos a crear, ¿no? Porque necesitamos un medio de autosustento, algo que nos permita, por ejemplo, acceder a esta movilidad social, ¿no? O quedar como Van Gogh, ¿no? En la ruina y apartados de todo eje, de prestigio y reconocimiento social, ¿no?
Y finalmente, ¿no? ¿O es mejor resistir en el ideal de la creación autónoma con el enorme riesgo de condenarse a a la invisibilidad, ¿no? Un poquito más lo de Van Gogh, ¿no? Si nuestra producción artística no trajera consigo ninguno de los factores que nosotros buscamos, como lo podría ser prestigio, reconocimiento o utilidad, ¿qué haríamos, no? ¿Cambiaríamos de entorno? ¿Cambiaríamos incluso de de mercado de trabajo, ¿no? En lugar de producción artística, pues me volvería bartender, ¿no? O barista en en una cafetería, etcétera, ¿no? Son como preguntas que a través de la reflexión, pues podemos entender por qué de repente es tan complicado acceder a este tipo de producciones, ¿no? Ya no estamos hablando incluso sobre habilidades, dones, virtudes, técnica, ¿no? Habilidades, etcétera. No, estamos hablando nada más como de los ideales, propósitos y convicciones, ¿no? Sobre qué ejes vamos a hacer una producción artística, ¿no? Y qué es lo que esperamos de ellos. Porque no es lo mismo que yo diga, voy a tomar una foto de mis vacaciones en la playa a que diga yo voy a hacer, ¿no? Un objeto de construcción cultural para hacer una campaña de difusión, por ejemplo, ¿no? Que es parte de nuestro problema prototípico de incidente crítico. Entonces, este tipo de condiciones van a definitivamente a delimitar el campo de acción en el cual nosotros desarrollemos y podamos objetivar nuestra producción artística. Justo por eso se vuelve tan importante lo que dice Bourdieu, ¿no? Y me parece rescatable esta cita, ¿no? Dice, así el sujeto de la obra de arte no es ningún artista singular, causa aparente ni un grupo social, sino todo el conjunto del campo de producción artística. Y como diría Bourdieu para describir su concepto de hábitus, ¿no? Estructuras estructurantes estructuradas, ¿no? Es todo aquello que determina el nivel de ritualidad de un sujeto, es decir, su campo de acción, el cómo y hacia dónde dirige sus acciones. Si se dan cuenta, muy ligado a lo que sería una producción cultural. Queridas estudiantes, voy a hacer una pausa de un minuto porque me quedé sin agua desde hace un ratito. Solo un minuto, no se desconecten, sigue la sesión. Ya saben, es una pausita de un minuto o dos, pero la sesión continúa en progreso. Entonces, solo denme un minuto y regreso.
Ay, ya volví. Una disculpita. Es que, ay, se reseca mucho hablando tanto y sí es complicado, ¿no? Fíjense que justamente, ¿no? En estas transformaciones de apropiación de los objetos artísticos y culturales de la época en Latinoamérica, ¿no? Empiezan a haber como ciertas propuestas modernas, ¿no? Que irrumpen un poco, ¿no? Con lo establecido hasta ese momento. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, las figuras. De hecho, tengo un caballito que creo que también está en Monterrey, ¿no? Y justo creo que se llama así el caballito de Botero, ¿no? ¿Y qué hacía Botero? Como que exaltaba las figuras de su producción artística en niveles, pues, volumétricos, o cómo podría decirlo, pues, curvados, en amplias escenas, concordantes, ¿no? Con ese tipo de trazados curvos. Entonces rompió un poco con lo que eran como estos propósitos de estética del momento, ¿no? Empiezan a ver otro tipo de, ¿cómo decirlo? Como de apropiaciones culturales, sobre todo para la... Recuerden que durante los años 70 y 80 empieza a haber una serie de movimientos políticos en Latinoamérica, ¿no? Uno de ellos, y que revisábamos en sesiones pasadas, fue el golpe de Estado que se dio en Chile contra Salvador Allende, propiciado por Augusto Pinochet, ¿no? Por estas diferencias que había con el liberalismo y neoliberalismo que se estaba tratando de instaurar en América Latina, que vimos que además con moderado éxito, ¿no? Entonces empieza a haber una serie, ¿no? De apropiaciones culturales justamente para usarse contra el discurso político, ¿no? Como estas nuevas formas de protesta social que permitirían a los individuos, pues, hacer este tipo de reconocerse a través de estas injusticias, ¿no? Muchos de estos eslabones, ¿no? De los movimientos de la época en consideraciones artísticas, pues fue la música que surgieron como luchas de protesta. En México, pues teníamos, por ejemplo, al TRI, ¿no? Que desde los años 70, a partir de lo que fue el movimiento estudiantil, pues empezaron a tejer varias historias, ¿no? De musicales que relataban, ¿no? Aquellos paradigmas de lucha social, ¿no? Pero también uno de los propósitos, pues, era llevar la voz a todas estas, digamos, poblaciones vulnerables, a todas estas sociedades, este, que estaban sufriendo los efectos de malas praxis por parte de la estructura de derecho, ¿no? Entonces, justamente se empiezan a hacer estas revoluciones sociales, ¿no? Tratando de llevar a cabo pues un derrocamiento de lo que hasta en ese momento, ¿no? El arte pues no había podido de algún modo resolver. Empieza a haber una serie de condiciones. Una de estas eh, ¿cómo decirlo? Apropiaciones culturales, ¿no? Me parece muy destacable y que mencionan los contenidos es el caso de Judith Vaca. Judith Vaca, a partir, ¿no? De lo que había podido vivir, ¿no? En la zona limítrofe de Los Ángeles y México, vio que mucha de las población, ¿no? Era población vulnerable. Entonces, ella reconocía como tres tipos de población vulnerable en ese momento, que era el movimiento chicano, ¿no? La migración indígena y la población de mujeres, ¿no? Que definitivamente estaban como en una posición estructural desalineada con los propósitos que en ese momento se podían vivir en Los Ángeles, ¿no? Entonces ella trata de rescatar mucho de esta identidad latina, ¿no? Hablando propiamente de Los Ángeles, sí muy basada en el regionalismo, digamos, mexicano, pero ella decide a través de un gran proyecto al que denominó The Great Wall of Los Ángeles, eh, que era un supermural, ¿no? Un mural enorme, ¿no? En el que narra o rescata mucho de estas minorías o de estas poblaciones vulnerables en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ella lo que visibiliza es que mucha de la población que estaba justamente en esta línea limítrofe, en este estadio fronterizo,
pues sean sociedades que están en procesos de desestructuración o exclusión social, ¿no? Entonces, ella rescata todo este tipo de experiencias, ¿no? De situaciones, ¿cómo decirlo?, de descomposición social por la falta de oportunidades, por la falta de acceso a a los beneficios que debería ofrecer, ¿no? La estructura social, pero sobre todo para este insumo de liminalidad en el cual no pertenecían, sobre todo el movimiento chicano, porque no se podía integrar a una sociedad y tampoco reconocerse en otro, ¿no? Entonces, todo este análisis, ¿no? Pues trae consigo visibilizar los movimientos migratorios, la desigualdad social que se vivía en ese momento, pero también a cómo resolver este tipo de problemáticas, ¿no? Como parte de estos murales, a una crítica constructiva para, pues, primero visibilizar estas minorías o poblaciones vulnerables, ¿no? También hace un ejercicio político para que se pudiera entender que este tipo de personas o de sujetos pues requerían de atención, ¿no? De atención por parte del Estado y finalmente se abre un paradigma dentro de la investigación académica como lo serían los estudios culturales fronterizos. Hay como mucha teoría, ¿no? No solo para este tipo de sociedades, por ejemplo, los jornaleros, ¿no? Se hizo, durante los años 80 hubo una gran movilidad o migración de campesinos mexicanos al campo estadounidense y justamente esto trajo un movimiento que hasta el día de hoy se sigue estudiando, sobre todo por las consecuencias en la movilidad laboral que tuvieron estas personas, ¿no? Como el acceso a ciertos derechos que nunca llegaron, cuál fue la lucha por conseguir como una equidad laboral, el acceso a ciertos derechos que el Estado no prometió en algún momento, pero que trató de llevar a cabo, ¿no? Entonces, digamos que justamente las repercusiones del trabajo de Judith Vaca, ¿no? Pueden ser positivas si vemos que desarticula, ¿no? Lo establecido en el paradigma hasta ahí se me olvidó prender la cámara eh, a lo establecido en esa construcción histórica y cultural que se tenía en ese momento, pero que no obedecía a lo que se vivía, por ejemplo, en Norteamérica o a lo que se vivía en México, sino que la frontera ya era por sí misma un objeto de estudio, ¿no? De cómo se estaban conformando los espacios públicos, cuáles eran los espacios de disputa simbólica, por ejemplo, las pintas entre eh, chicanos, punks, indígenas, etcétera, ¿no? ¿Cuáles eran los límites que se estaban estableciendo entre estas, no quiero decir tribus urbanas, pero sí digamos en estas pequeñas sociedades que estaban conflagrándose en ese momento, ¿no? La territorialidad que exigían, ¿no? O que estaba en constante disputa por parte de este tipo de poblaciones, ¿no? Entonces, el trabajo de Vaca, pues nos viene a decir un poquito de el reconocimiento de este tipo de sociedades, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no? Ya como parte de esta semblanza, ¿no? El arte ha sido, ¿no? Un instrumento de, sí, de sublimación del espíritu, de la esencia del ser humano para reconocernos en este ascenso de desarrollo, ¿no? Humano que hemos tenido no solo como sociedad, sino como raza humana, ¿no? En su nivel conjunto e integración. Pero en el contexto latinoamericano ha sido como parte de un eje discursivo de propuesta, de transformación social, de educación, de aprendizaje, ¿no? Eh, ha sido parte, ¿no? De darle voz a las minorías, a la población que en algún momento sufrió de alguna represión o de un arraigo o de alguna arbitrariedad. Entonces, el arte sí ha promovido ciertos valores, ciertas condiciones, es justo donde deberíamos revisar cuál ha sido la composición artística de cada una de las regiones, porque en cada país, en cada situación, pues se han desenvuelto o se han, ¿cómo decirlo? Mm,
desarticulado diferentes ejes de cómo entender a la sociedad, ¿no? Desde las favelas brasileñas con los cánticos que se han producido en contra de las arbitrariedades del gobierno, ¿no? Pero también en cuanto a los discursos de movilidad y ascenso social a través de lo delictivo, ¿no? Caso de los narcocorridos, por ejemplo, en México, ¿no? Cómo proclaman un ascenso en la vida a través de ciertas prácticas no reguladas por el derecho, por no decir otra condición, ¿no? Pero también cómo la música, ¿no? La pintura, todo este tipo de performance que vemos hoy en día a través de ciertos movimientos, como lo podría ser el movimiento feminista o el movimiento indígena, ¿no? En nuestro país se han suscitado una serie de estos ejemplos, pues que han dado pie a reformas o a una reestructuración del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, pues nunca ha habido tanto auge, por ejemplo, para el Instituto Nacional de la Mujer, ¿no? O el Instituto de la Mujer, dependiendo de la región en la que se encuentren, pero justamente ha traído nuevas formas de construcción artística para proclamar este contradiscurso hegemónico, ¿no? Que se ha ostentado en las estructuras sociales. Actualmente pues se habla mucho de machismo y ha habido cánticos y difusión y performance y bailes y una serie de cosas, ¿no? Que han tratado de combatir todo esto que se ha establecido en el tiempo, ¿no? Entonces, muchachos, hasta aquí el resumen de los contenidos, ¿no? Tenemos dos actividades, la tarea auténtica, cuál es la influencia del arte latinoamericano contemporáneo. Entonces, aquí, ¿no? Les están pidiendo que retomen, ¿no? Un ejemplo de arte pictórico. Como siempre les digo, yo considero que sí está bien el arte pictórico, o sea, alguna pintura, ¿no? Alguna semblanza, pero si ustedes encuentran algo más utilitario, por ejemplo, si alguien me hace un análisis de la representación social de 100 años de la soledad de Gabriel García Márquez, que a mí me encanta, creo que es mi obra favorita, ¿no? Es importante, pero por ejemplo una más cruda me parece la de el coronel no tiene quien le escriba y nos habla de un coronel del ejército retirado que está esperando su pensión y entonces pues su pensión no llega y empieza a ver reflejada la crisis, la necesidad de las condiciones sociales en ese momento y entonces esto empieza a permear en dificultades con su esposa. Entonces a mí me parece una visión bien cruda de la realidad. Entonces yo no lo cerraría como a un ejemplo de arte pictográfico, ¿no? Si alguien quiere retomar escultura, incluso como lo de Botero, ¿no? Que les mencionaba, para vincularlo, ¿no? Con las condiciones sociales actuales, pues adelante, ¿no? Independientemente de lo que ustedes elijan, ¿no? Hay que comentar estas preguntas. ¿Es arte o simplemente una imagen publicitaria? Yo siento que la respuesta siempre va a ser es arte, ¿no? Muchas veces esta dicotomía entre las preguntas, ¿no? De ¿es arte o es publicidad, ¿no? Y si es publicidad pierde su efecto artístico. Siento que no. Siento que sí es una pregunta razonable, pero que no necesariamente está vinculado, ¿no? A que algo por ser publicidad deje de ser arte, ¿no? Siempre podremos encontrar, pero lo que es arte, pues puede ser usado como publicidad. Y ahí tenemos la obra, por ejemplo, de Campbell's de Andy Warhol, ¿no? Que hasta la actualidad ha servido para campañas publicitarias y todo, y no por eso ha perdido su esencia como arte, pero esa es mi opinión. Ustedes tendrán que desmembrar este tipo de constructos y de discursos sobre esta pregunta, ¿no? Justamente la siguiente, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre arte y publicidad? Ustedes busquen, ¿no? Movimientos artísticos, ¿no? Que se hayan usado en marketing o en difusión. Hay muchísimos ejemplos, yo les acabo de mencionar uno y definan, ¿no? En cuanto a qué es arte y qué es publicidad y por qué una no podría ser igual que la otra o por qué una no puede, o por qué ambas no pueden ser consideradas dentro del mismo concepto. Y justamente ahí anoten en su opinión documentada, qué es lo que consideran, ¿no? Las diferencias entre arte y publicidad, ¿no?
Y finalmente, ¿no? Un breve ensayo de una sola cuartilla donde expliquen la diferencia entre arte y la publicidad de acuerdo con los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo venderías un producto a partir del arte y cuál es la diferencia entre el arte y la publicidad, ¿no? Entonces, creo que está un tanto sencillo. Empiecen por definir qué es arte y qué es publicidad, contrapónganlos, busquen algún ejemplo, algún ejemplo práctico de cómo el arte ha sido usado en publicidad y ustedes den una respuesta, por favor, argumentada y documentada sobre su opinión en esta contradicción aparente, ¿no? Ya el foro de reforzamiento, ¿no? Este, ah, hay que revisar cuáles son los antecedentes artísticos de la región. Yo les diría, traten de no complicarse mucho. Si en algún momento ustedes consideran necesario, pues pueden tomar. Ya tuvimos un ejemplo con los principales movimientos militares y sociales en América Latina, que lo hicieron muy bien. Tuvimos el movimiento del 68, tuvimos el asesinato de Tupac y algunos otros, ¿no? Entonces aquí busquen algún antecedente artístico. Si ustedes incluso han tenido, por ejemplo, pues hay como algunas campañas artísticas que se dan, sobre todo en los pueblos mágicos o en los pueblos originarios, como en Iztapalapa, ¿no? Que son, no me acuerdo, creo que son 7 barrios y cada uno tiene algún tipo de ritual, ¿no? Social. Entonces, a lo mejor podrían retomarlo, algo que les sea muy similar y de lo cual tengan conocimiento para que no les cueste tanto estructurar su participación, ¿no? Y finalmente, pues las preguntas, ¿no? Que cuáles ha sido el beneficio del desarrollo artístico, ¿no? Autores, poetas han tenido influencia en el desarrollo de Latinoamérica. ¿Qué obras podrían destacar y comparar entre las obras europeas con las americanas? ¿Qué opinión podrías tener del video de Diamela? Ese video viene como parte de los materiales sugeridos, entonces considérenlo y retroalimenta la respuesta de al menos 3 de tus compañeros. Yo les he dicho que 3 no, se me hace mucha carga para ustedes, con 2 es suficiente. Yo, como les dije, considero que una opinión documentada, ¿no? Es decir, con sus fuentes de información, tal vez haciendo una semblanza y finalmente alguna pregunta reflexiva sobre su retroalimentación me parecería suficiente. Entonces, traten, yo solo les voy a evaluar 2, digo, si hacen 3 les sumaré puntos, pero sí les recomiendo que solo sean dos retroalimentaciones, como comúnmente se hacen todas las asignaturas, y con eso sería suficiente. Pues les doy mucho las gracias. Creo que me fui muy rápido, pero bueno, tocamos todos los temas. Para cerrar, pues los exhorto a que participen en estas sesiones síncronas. A mí me ayuda incluso más a ir regulando un poco la discusión. Y les agradezco mucho el que puedan ver esta sesión de manera asincrónica. No olviden, si tienen dudas o comentarios, por favor, escríbanme. Yo con mucho gusto los estaré atendiendo. Les deseo mucha suerte, mucho éxito y cualquier cosa estoy a su disposición. Pasen excelente día. Gracias.